Bienvenidos a nuestro canal Tecno Inclusión. Hoy exploraremos un tema fundamental y a veces poco comprendido. ¿Sabías que en muchas civilizaciones antiguas y durante gran parte de la Edad Media las discapacidades se interpretaban como un castigo divino, ya sea por pecados propios o por heredados de los ancestros? Bienvenidos a la unidad 3, Detección Temprana con Tecnología. En esta ocasión hablaremos sobre la historia de la discapacidad, su evolución y las connotaciones históricas que la han venido acompañando. A lo largo del tiempo, la discapacidad no solo fue un hecho biológico, sino también una construcción cultural. Muchas sociedades antiguas la entendieron como un castigo divino o una consecuencia del pecado. Una idea reflejada incluso en textos como el Evangelio de Juan. Sin embargo, también la interpretaban como una oportunidad para mostrar la fuerza espiritual o la acción de lo divino. En otras culturas, como la espartana, predominó una visión utilitaria. Si un recién nacido no era considerado apto para servir al Estado, simplemente era descartado. Estas perspectivas religiosas y sociales dejaron una huella de exclusión, pero también compasión en ciertos momentos. Y aquí surge nuestra pregunta: ¿cómo hemos pasado de esas concepciones de castigo o utilidad al activismo de los derechos, la inclusión y los modelos modernos de neurodiversidad? Pasemos a un poco de la historia, como un análisis de las percepciones históricas del castigo a la eugenesia. A lo largo de la historia, las percepciones sobre la discapacidad han estado profundamente influenciadas por creencias ya sea culturales, sociales y religiosas. Y es importante conocer este recorrido porque muchas de esas antiguas ideas todavía se esconden detrás de los prejuicios actuales. En la antigüedad, el origen del sesgo utilitario. En las primeras civilizaciones, la discapacidad era vista como un castigo divino o como una señal de pecado. ¿Crees que esta idea desapareció por completo o aún escuchamos, aunque disfrazada en frases del día a día? Pero en culturas como la griega y la romana dominaba más bien una visión utilitaria. En Esparta, por ejemplo, la fuerza física era lo más importante. Si un bebé nacía con una deformidad, se lo abandonaba. ¿Por qué? Porque no servía al Estado. Era una forma temprana de eugenesia. En Roma, algo similar, quienes no podían aportar productividad eran abandonados o en algunos casos vendidos como esclavos. Sí, en Grecia existía además del ritual del pármacos, donde personas consideradas como imperfectas eran usadas como chivos expiatorios para calmar la ira de los dioses. Ahora, te invito a reflexionar. ¿No es curioso cómo una persona podía ser visto al mismo tiempo como inútil, pero también como un objeto sagrado para rituales? Entonces, imagínate un atleta griego tallado en mármol frente a un niño vulnerable abandonado en Esparta. 2. El cristianismo medieval, la visión dualista. Con la llegada del cristianismo, las cosas cambiaron, pero no del todo. Debido a eso, la discapacidad se veía como un castigo por los pecados. Por otro lado, también como una oportunidad para mostrar la gracia de Dios. El Evangelio de Juan refleja esta tensión. Hagámonos esta pregunta: ¿es la discapacidad un castigo o una ocasión para que se manifieste la obra divina? Aquí, si hubieran vivido en esa época, ¿de qué lado de la interpretación crees que lo habrías adoptado? ¿El de la compasión o del castigo? Jesús como sanador impulsaron la caridad y la creación de instituciones benéficas. Sin embargo, esa ayuda muchas veces estaba teñida de lástima y no de verdadera inclusión.
Como punto 3, en el siglo XIX y el siglo XX, la medicina y la barbarie eugénica. La discapacidad empezó a verse en clave médica. Ya no era solo cuestión religiosa. Ahora se hablaba de gestionar el problema. Eso llevó a encerrar a personas en asilos e instituciones, apartándolos de la vida cotidiana. Pero lo más grave vino con la eugenesia, impulsada por Francis Galton, la idea que las personas con discapacidad eran genéticamente inferiores y un obstáculo para el progreso. Ahora, ¿sabías que miles de personas fueron esterilizadas a la fuerza en países como Estados Unidos, Suecia y Alemania mucho antes de la Segunda Guerra Mundial? Todo esto pues nos deja claro que durante siglos la discapacidad fue vista como una carga social o económica y una vida que no valía lo suficiente. Un cambio fundamental en cómo entendemos la discapacidad. Pasó de verla como un acto de caridad a reconocerla como un acto de cuestión de derechos humanos. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se comprometió a respetar la dignidad y los derechos de todas las personas. En 1948 se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos somos iguales en dignidad y derecho, sin importar nuestras diferencias. Este paso fue crucial porque reconoció a las personas con discapacidad como ciudadanos plenos, con los mismos derechos que cualquier otro miembro de la sociedad. En 1960 y 1970 surgieron movimientos muy importantes como el movimiento de vida independiente. Estas agrupaciones lucharon porque las personas con discapacidad pudieran vivir en comunidad y tomar decisiones sobre sus propias vidas, en lugar de estar aisladas en instituciones. Este activismo fue decisivo para cambiar leyes y formas de pensar, promoviendo que la inclusión no solo sea un ideal, sino una realidad. Ahora vemos cómo define la Organización Mundial de la Salud la discapacidad. Según la organización, la discapacidad no solo es una condición de la persona, es el resultado de la interacción entre las deficiencias individuales y las barreras del entorno. Estas barreras pueden ser físicas, como la falta de rampa, transporte adecuado, sociales, como los perjuicios o el estigma. Aunque en El Salvador ha avanzado creando leyes para proteger a las personas con discapacidad, la realidad muestra una brecha entre ley y aplicación. Por ejemplo, las infraestructuras accesibles todavía son ineficientes. Muchas calles y edificios no tienen rampas ni baños que sean adaptados. El transporte público aún no está preparado para todas las personas. Esto limita su acceso a servicios básicos como la salud, la educación. Además, el estigma social persiste. Algunas personas ven a quienes tienen discapacidad como una carga social, lo que dificulta la inclusión laboral y social. Para lograr una verdadera igualdad, es necesario no solo tener leyes buenas, sino también implementarlas, invertir en la infraestructura, cambiar percepción pública. El cambio de paradigma de la caridad de los derechos humanos corresponde a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho que merecen vivir con dignidad, autonomía y sin barreras. Solo así podemos construir una sociedad justa. Soy neurodivergente. ¿Sabes el significado de esta palabra? Hola, mi nombre es Lorena Marisol Martín Fuentes y este día estaremos hablando sobre la neurodivergencia. Para saber más sobre el tema, acompáñame a descubrir qué es la neurodivergencia y cuál es el rol docente en este ámbito. ¿Qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad es un término acuñado por primera vez por Judith Singer, una socióloga australiana a finales de la década de 1990. Singer propuso que la diversidad neurológica es un tributo natural y saludable, argumentando que las diferencias neurológicas son parte de la diversidad humana y deberían aceptarse como una variación natural. Singer ha desarrollado su idea original para afirmar que la neurodiversidad es un aspecto inherente a la naturaleza humana que sirve como una lente valiosa para examinar cuestiones sociales.
Singer se refirió a las personas con autismo u otras afecciones que implican diferencias neurológicas como el TDAH y trastornos del aprendizaje como la dislexia y la discalculia como minorías neurológicas. La neurodiversidad se ha expandido para incorporar a un grupo más amplio, incluyendo a quienes se identifican como neurodiversos. Recientemente, ha crecido para incluir a cualquiera que siente, que piense o procesa de manera poco convencional. Los docentes están en la primera línea del proceso educativo y tienen una influencia directa sobre el desarrollo académico y socioemocional de sus estudiantes. Cuando un docente comprende las necesidades y fortalezas de los estudiantes neurodivergentes, no solo mejora su rendimiento académico, sino que también promueve una convivencia positiva y una comunidad más justa dentro del aula. Entonces, ¿cómo es la detección en el aula? Aquí te muestro síntomas de dislexia en niños preescolares. Tardanza para comenzar a hablar, dificultades para seguir instrucciones o incluir rutinas, problemas al recordar letras, colores e incluso los números. Tras poner el orden de las letras, problemas para mantener la atención y la concentración. En cuanto al TDAH, algunos de sus principales síntomas tenemos falta de atención, impulsividad o hiperactividad. Aquí tenemos los síntomas de la disgrafía. Entre ellos están escritura ilegible, distintos tipos de letras mezclados, como mayúsculas o cursivas en medio de una palabra y letra al revés, espacios irregulares entre letras y palabras, mala ortografía, puntuación incorrecta, manera incorrecta de coger el lápiz y mala postura al escribir, alternar trazos suaves y fuertes sin sentido, eliminación o omisión de letras y espacios, confusión y cambios de letra, renglones torcidos, entre otros. Señales de alerta dentro del aula son dificultades para mantener la atención o seguir instrucciones, sensibilidad extrema a sonidos, luces o texturas, conductas repetitivas o intereses muy intensos, retos en la interacción social y comunicación, desorganización motriz o dificultad para planear actividades. Sin embargo, como docentes no podemos diagnosticar, pero sí mantenernos alerta ante estas señales dentro del aula. Las adaptaciones y el apoyo a la neurodiversidad implican modificar entornos y prácticas para acoger las diversas formas de pensar, aprender y procesar la información, transformando los desafíos en fortalezas. Incluyen horarios flexibles, material de apoyo, ya sea visuales o auditivos, en entornos sensoriales adaptados, comunicación alternativa y fomento de la fortaleza individual para promover la inclusión en el ámbito educativo, laboral y social. Ejemplos de apoyos que podemos mencionar. Para la discapacidad visual, podemos hacer uso de materiales en braille o audiolibros. Para la discapacidad auditiva, recursos visuales y lenguaje de señas. Para discapacidad psicosocial o personas con TDAH, podemos aplicar la flexibilización de horarios o reducción de estímulos en el aula. Es por esta razón que el rol docente se dice que es ser un facilitador del aprendizaje, no solo del contenido académico, sino también de habilidades sociales, emocionales y de autorregulación. Ayuda a promover la empatía, la aceptación de las diferencias y la cultura de respeto en el grupo. Además, debe trabajar en red con profesionales de apoyo, con terapeutas ocupacionales y con psicólogos. Y con esto doy paso a mi compañero. Hola, soy Walter Rodríguez y déjame comentar también cómo la tecnología se convierte en una aliada con nosotros. Quiero que pensemos en algo súper importante. La tecnología ya no es un lujo, es una aliada en la inclusión educativa, ya que las herramientas digitales hoy en día están revolucionando la forma en que los docentes pueden detectar y apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. La detección temprana de neurodivergencias y discapacidades es crucial porque permite intervenir de forma oportuna y adoptar el proceso educativo. Y ojo, no se trata solo de usar apps por moda,
sino de garantizar que cada estudiante tenga una experiencia justa, digna y personalizada. En pocas palabras, la tecnología no reemplaza al docente, lo empodera. Para ello, debemos de contar con herramientas claves, en las cuales podemos mencionar algunas que pueden monitorear ya sea el comportamiento de los estudiantes. Entre ellas podemos hablar sobre ClassDojo. Esta herramienta nos permite registrar el comportamiento positivo o negativo en tiempo real y compartir informes con los padres. También contamos con GoGuardian. Esta nos ayudará a monitorear la actividad digital del estudiante, detectando distracciones o posibles problemas de atención. Y no podemos dejar de mencionar el aprendizaje adaptativo, así como las herramientas eReady y Dreambox, ya que estas utilizan inteligencia artificial para ajustar el nivel de dificultad según el rendimiento de cada estudiante. Así, cada uno de ellos aprende a su propio ritmo. Imagínense, combinar estas herramientas con el acompañamiento del docente. Debe de ser una verdadera revolución inclusiva en nuestras aulas. Pero aquí viene el punto clave. La tecnología no sirve de nada si no hay voluntad política. Sin voluntad política, los marcos legales quedan vacíos de contenido y no se implementan de manera efectiva. Y esto pasa mucho en países como El Salvador, donde las leyes existen, pero no se aplican, porque faltan recursos, personal capacitado y sobre todo compromiso. Por eso, la inclusión no depende solo de apps o plataformas, depende de líderes, docentes y ciudadanos que exijan su cumplimiento. Después de todo esto, hay una idea que llega a mi cabeza y es que la atención a las personas con necesidades especiales debe trascender las creencias religiosas, los intereses personales y centrarse en los derechos humanos y la equidad. Así que si eres parte del sistema educativo, recuerda, tu voz también es una herramienta de cambio. El papel transformador de la educación inclusiva debes de entender que no solo beneficia a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que enriquece a toda la sociedad. Debemos de entender que invertir en inclusión es invertir en empatía, innovación y futuro. Así que la próxima vez que veas una herramienta como ClassDojo o Dreambox en la web, piensa, estas no son solo apps, son oportunidades para cambiar vidas. Si te gustó este video, compártelo con las personas que necesitan aprender sobre necesidades educativas especiales, neurodivergencias, tecnología, todo lo que está ayudando a que construyamos un mejor futuro.